que esa va a ser la dirección y por eso lo tratábamos como que fueran escalares. No son escalares, sino que son vectores que puedo trabajarlos como que fueran escalares, donde el módulo del vector es el que va a ir a reemplazarse en estos valores y que nosotros necesitemos, y el sentido del vector se lo dábamos con el signo. ¿Qué signo? Y para saber qué signo tenemos que ponerle al vector, tenemos que ver primero nuestro marco de referencia, el marco de referencia que nosotros hayamos elegido. Si el sentido del vector, o sea, la punta de la flecha del vector, apunta en el mismo sentido que la punta de la flecha de mi marco de referencia que yo dije que era como positivo, entonces le pongo un más. Sí. No sé qué me apareció acá. Si la punta del vector que yo estoy en cuestión, que yo estoy buscando, apunta en sentido contrario a la flecha del marco de referencia que yo elegí, entonces le voy a poner un negativo, ¿sí? No puedo decir, antes de saber cuál es mi marco de referencia, no sé si es positivo o negativo. Entonces, de vuelta, pareciera como que se queda grabado como que la aceleración es negativa. De vuelta, no es ni positiva ni negativa, depende de ¿qué? De mi marco de referencia. ¿Estamos? Bien. Después les había dicho que veíamos, que vieran ustedes estos ejercicios, ¿sí? Y que conmigo íbamos a ver un poquito más pero en realidad era más que nada para fijar estos conceptos que les estoy diciendo de los marcos de referencia, ¿sí? Porque lo que quiero que veamos son gráficos, ¿estamos? Entonces, este problema es un tiro vertical, dice que lo lanza con una cierta velocidad inicial y les pregunta cuál es la altura máxima a la que llega y en qué tiempo llegó a esa altura máxima, ¿estamos? Bueno, es muy sencillo el problema, digamos, como les decía, lo único que me interesa era que veamos entre todos los gráficos estos. Entonces, ¿qué hacemos? Y venimos a mis dos ecuaciones, la de la función velocidad, o sea, cómo varía la velocidad a medida que pasa el tiempo, y la función posición, cómo varía la posición a medida que pasa el tiempo. Esas son mis dos ecuaciones. Entonces, voy a establecer para estudiar este movimiento en particular, voy a establecer un marco de referencia, puse dos, en los dos ejemplos, sí, va el mismo ejemplo pero con distintos marcos de referencia. Para este primer marco de referencia voy a poner el 0 del marco de referencia donde se encuentra el móvil originalmente, ¿sí? Y la punta de mi marco de referencia va a apuntar hacia arriba y lo voy a llamar I, ¿sí? De vuelta, el nombre que le doy a mis ejes puede ser cualquiera, ¿estamos? No necesariamente tenemos que quedarnos con lo que dice matemática, que el eje hacia arriba es I. Yo los llamo como quiero a los ejes, ¿sí? Entonces, voy a escribir la función posición y la función velocidad. ¿Por qué me interesan estas dos funciones? Y porque justamente conociendo cómo es la función posición y la función velocidad, después lo único que tengo que hacer es, si quiero saber en qué posición se encuentra para tal tiempo, pues tengo que evaluar la función en ese tiempo. Y si quiero saber qué velocidad tiene en ese tiempo, evalúo la función velocidad en ese tiempo, ¿no? Bien, entonces, la función posición, dijimos que era posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Veamos entonces, para mi marco de referencia, él tiene, bueno, la posición final es la que me va a decir en algún momento dónde está el móvil, ¿sí? La posición inicial, para este caso, como él está ubicado acá, el vector posición inicial es un vector que tiene la cola acá y la punta también acá, por lo tanto es un vector nulo, por lo tanto este vale 0. La velocidad es un vector que tiene un módulo de velocidad 60, como observo que la punta de la flecha, o sea la velocidad va hacia arriba y yo dije que el eje es positivo hacia arriba, entonces este va a tener un signo más, ¿estamos? Multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración, que como se fijan, la aceleración en este caso, que es la aceleración de la gravedad, apunta en sentido contrario a mi eje positivo, por lo tanto digo que es negativa. Entonces le voy a poner negativo. Estoy tomando la aceleración de la gravedad como 10 para que los cálculos sean más fáciles, ¿sí? Bien, menos 10 por t cuadrado.
Entonces, en definitiva, la función posición, ¿cómo va a ser? 60t menos 5t cuadrado. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber para dónde me encuentro al cabo de 10 segundos. Bueno, pongo acá 60 por 10 menos 5 por 10 cuadrado, por 10 al cuadrado, y acá encuentro dónde me encuentro después de tanto tiempo. Si quiero saber para los, no sé, 20 segundos, acá pongo 60 por 20 menos 5 por 20 al cuadrado y sé dónde me encuentro a los 20 segundos, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Bien, con la velocidad pasa exactamente lo mismo. De vuelta, velocidad inicial 60, positivo porque apunta en el mismo sentido, más aceleración, como apunta en sentido contrario la pongo negativa, entonces la velocidad es 60 menos 10t cuadrado. Si yo observo esta función, ¿tá? Obviamente es una parábola, ¿sí? Una parábola, pero que como no tiene término independiente, quiere decir que para t igual a 0, y igual a 0, o sea que empieza en 0. Después sé que tiene como el término, el coeficiente cuadrático tiene un signo negativo, entonces quiere decir que es una parábola con las ramas hacia abajo. Entonces voy a tener esta forma. Bueno, este 180 todavía no lo calculé, no lo sé todavía, pero bueno, ya sé que es una parábola. Ahora voy a ver hasta dónde, por qué, y porque esto que está acá va a ser la altura máxima que es la que estoy buscando. La velocidad, la función velocidad, ¿cómo va a ser? Y es una recta, ¿sí? Una línea recta que tiene ordenada al origen 60, o sea que comienza en 60 y tiene pendiente negativa de 10. ¿Qué significa? Que por cada unidad de tiempo disminuye en 10, ¿sí? Por cada unidad de tiempo disminuye en 10 la velocidad. ¿Estamos? Y la aceleración ya sabemos que es siempre constante en menos 10. ¿Estamos? Bueno, entonces, la pregunta es, esto lo han hecho montones de veces, a mí lo que más me interesaba era que vieran esto, pero ustedes, para saber a qué altura llegó, ya saben que cuando llegó a la altura máxima significa que la velocidad se anuló, porque si hubiera seguido teniendo velocidad, hubiera seguido subiendo. Entonces, sé que en la altura máxima la velocidad es 0, ¿sí? Por lo tanto, de la función velocidad puedo encontrar cuál es el tiempo en el que esta velocidad se hizo 0, porque sé que ese tiempo va a ser el tiempo en que llegó a la altura máxima. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se llama? Igualamos a 0 y despejamos el tiempo y tenemos el tiempo en llegar a la altura máxima. Por lo tanto, el tiempo en llegar a la altura máxima es, de acá resulta que son 6 segundos. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. En el gráfico, en el segundo gráfico, ¿la velocidad es negativa porque empieza a ir hacia abajo una vez que llega al punto máximo? Fíjense, tal cual. La ecuación esta, ¿sí? Esperen el parlante, porque tengo roto el parlante de la computadora, así que se escucha re mal si no lo tengo conectado al parlante externo. Esta es la función velocidad. Fíjense que originalmente la velocidad vale 60, ¿sí? ¿Qué va a suceder? A medida que va pasando el tiempo, va a ir disminuyendo en 10, ¿sí? En 10 cada segundo, ¿sí? Cada unidad de tiempo. Entonces, va a pasar un segundo y va a haber bajado a 50. Va a pasar otro segundo y va a haber bajado a 40. Va a pasar otro segundo y va a haber bajado a 30. Otro segundo y va a haber bajado a 20. Otro segundo va a haber bajado a 10. Y otro segundo, cuando llegó a los 6 segundos, bajó hasta 0. ¿Sí? Entonces se encontró acá. ¿Qué pasó con la velocidad ahora? Y resulta que, fíjense, este término, ¿sí? Es fijo, que es la velocidad inicial que tenía. Entonces, mientras este término que está acá sea más pequeño que 60, la velocidad va a ser positiva. ¿Ah? Entonces, pero va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque a 60 le estoy quitando algo, ¿sí? Entonces va a ir disminuyendo. ¿Ah? ¿Qué va a suceder cuando justamente estos dos sean iguales? Me voy a estar en este punto que va a ser 0, eso va a suceder a los 6 segundos, ¿sí?
Después, este término, que era la velocidad inicial, no va a cambiar. Y este se va a ir haciendo cada vez más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta velocidad ahora empieza a ser negativa y cada vez más grande, un negativo cada vez más grande. Entonces, empieza a aumentar, y este cada vez va a ir siendo más grande, pero en sentido contrario. Que tenga un signo contrario a este que, digamos, que tenga un signo menos, ¿qué me está indicando a mí? Y que la velocidad, después de los 10 segundos, de los 6 segundos, en vez de ser hacia arriba, positivo, como venía siendo esta, es negativa. Entonces, ¿qué tengo que leer yo de eso? Si la velocidad es negativa, después de los 6 segundos, quiere decir que apunta en el sentido contrario de donde yo dije que era positivo. Y yo dije que era positivo hacia acá. ¿Y es lógico o no? Sí, la velocidad era positiva, cada vez más chiquita, positiva, pero cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que se hizo 0 acá arriba. Después, ¿qué pasó? Empezó a aumentar, pero a ser cada vez más grande, pero hacia abajo. ¿Por qué? Porque de vuelta, si es negativa, quiere decir que la velocidad tiene sentido contrario a este. Entonces la velocidad empieza a ser cada vez más grande, pero ahora hacia abajo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Eso? O sea que en definitiva va a demorar el mismo tiempo en llegar a la velocidad cero o sea, que subir que en caer. No sé si me explico. Si demora 6 segundos ¿Y eso por qué sucede? Digamos, eso lo han escuchado. El tiempo de subida es el mismo del tiempo que bajada. ¿Y eso por qué sucede? Sucede por justamente la característica del rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque primero una parábola es simétrica, ¿sí? Entonces, al ser simétrica la parábola, digamos, a la mitad, para este lado y para este lado, tiene que ser exactamente igual. Y si ustedes observan la velocidad, ¿sí? Lo mismo, la velocidad de salida tiene que ser igual a la velocidad de llegada, pero en sentido contrario. ¿Por qué? Y justamente por la característica de rectilíneo uniformemente variado. A iguales intervalos de tiempo, iguales variaciones en la velocidad. Si pasaron 6 segundos, si en 6 segundos bajó de 60 a 0, en 6 segundos tiene que bajar de 0 a menos 60. Y en los próximos 10 segundos que pasen acá, supongamos que esto no fuera el suelo y que se frenó por otro fenómeno físico que vamos a ver en la segunda unidad, creo que, no sé si llegamos ahora, que vemos en el segundo cuatrimestre, por otro fenómeno que es un choque y se va a frenar y esto se va a quedar acá y no pasa más nada. Pero si esto fuera digamos, no sé, acá hubiera un precipicio, digamos, fuera acá un precipicio, que en vez de lanzarlo del piso, lo lancé por acá y puede seguir bajando hasta que yo quiera, ¿sí? Entonces esto hubiera seguido, digamos, yéndose para abajo. ¿Qué hubiera pasado con esto si sigue pasando para abajo? Y esto empieza a ser negativo, ¿sí? Negativo. ¿Qué quiere decir? Y que ahora está yendo hacia abajo. ¿Por qué? Y porque el vector posición, ¿cómo va a ser? Cola acá, punta donde esté, apunta la punta hacia abajo, este apunta hacia arriba, por lo tanto, y es negativo. ¿Estamos? Con la velocidad, ¿está? Que decíamos, el tiempo de subida es el mismo que el tiempo que tarda en bajar, y sí, de vuelta. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá, ¿qué hubiera pasado? Cuando pasen otros 10 segundos, otros 6 segundos, en vez de valer menos 60, va a valer menos 120, y después va a valer menos 180. ¿Estamos? ¿Por qué? Y porque justamente la característica de el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, el tiempo que tarda en subir tiene que ser el mismo tiempo que tarda en... No les queda otra. ¿Eh? ¿Está claro, chicos? ¿Dudas? Veamos qué pasa ahora cuando yo elegí otro marco de referencia. Ahora elegí uno que está también en el 0, pero ahora en vez de apuntar hacia arriba, apunta en el sentido contrario del anterior. ¿Tá? Entonces este va hacia abajo. ¿Qué pasa ahora con mis vectores? Y bueno, la posición inicial, 0, 0, sigue estando inicialmente en 0. La velocidad ahora sigue siendo 60, pero ¿cómo? Apunta en sentido contrario la velocidad inicial a lo que yo dije que era positivo, le tengo que poner menos 60. ¿Estamos? ¿Por qué?
más un medio de la aceleración en este sentido, la gravedad apunta hacia abajo y mi eje también, yo dije que era positivo hacia abajo, por lo tanto lo tengo que poner positiva. Entonces ahora la función posición, ¿cómo me queda? Menos 60t más 5t cuadrado. ¿Estamos? La velocidad, ¿cómo me queda? Apunta en sentido contrario, por lo tanto le tengo que poner el menos, la aceleración es en el mismo sentido que mi eje, por lo tanto la pongo positiva, la función velocidad es menos 60 más 10t. A ver, en realidad, matemáticamente, como yo sé cómo puse mi eje, yo sé cómo son estos vectores, ¿estamos? Pero a mí, cuando cuando yo resuelvo mi estudio del movimiento y veo qué es lo que me está queriendo decir lo que yo encontré, a ver, ¿qué es lo que me dice este marco de referencia que he puesto? Me dice que llegó hasta 180 metros, ¿sí? Y este valor me dio positivo, ¿sí? 60 por 6 menos 5 por 36 es 180 positivo. ¿Tá? Entonces, me dio positivo. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí? ¿Qué tengo que leer yo? Me olvido del marco de referencia, porque yo lo que quiero saber es que dice, bueno, que llegó hacia acá arriba, ¿sí? Como es positivo, ¿por qué digo que es hacia arriba? Y porque llegó en el mismo sentido que mi positivo. Entonces, llegó 180 hacia arriba. ¿Estamos? Ahora la velocidad, ¿estamos? La velocidad final. Si ustedes se fijan, la velocidad final acá, al cabo de los 10 segundos, me termina quedando negativa, menos 60. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí, en realidad? Que la velocidad es negativa, o sea, desde el punto de vista de la física o del fenómeno físico, ¿qué es una velocidad negativa? No sé, qué sé yo, lo mismo que una aceleración negativa. No tiene sentido desde el punto de vista de la física. La velocidad es la velocidad y no es ni positiva ni negativa, es una velocidad, ¿sí? La gravedad es bien positiva, me está atrayendo a la Tierra, digamos, ¿por qué tengo que decir que es negativa? No, o sea, desde el punto de vista de la física no existe algo como positivo o negativo. El positivo o negativo son elementos que yo utilizo de la matemática para indicarme algo de la física, ¿estamos? O del fenómeno físico que estoy viendo. Entonces, el menos 60 que voy a obtener acá, ¿sí? Al cabo de los 6 segundos, de todo el tiempo que haya pasado, digamos, que tardó 6 en subir, tardó otros 6 en bajar, ¿sí? Bien, entonces, al cabo del tiempo que haya pasado, ¿tá? ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que me va a querer decir a mí? Me va a dar un menos. Si me está diciendo un menos, lo que estoy queriendo decir es que la velocidad va a ser negativa. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, cuando llegue de vuelta al suelo, la velocidad va a ser negativa. ¿Estamos? Al cabo de los, está bien, de los 12 acá, que cada que haya pasado los 12 segundos, esto va a ser 60 menos 120 y le va a terminar quedando menos 60, ¿sí? Cuando haya llegado de nuevo al suelo. ¿Tá? ¿Qué es lo que le está diciendo la velocidad ahí de nuevo en el suelo? Menos 60. Estoy queriendo decir que cuando volvió, llegó con una velocidad que es en sentido contrario donde yo dije que era positivo. ¿Qué dije? Era positivo hacia arriba, me dio hacia abajo, entonces la velocidad al final va a ser hacia abajo. Eso es lo único que me está queriendo decir el signo. ¿Tá? Entonces, que cuando si volvió y llegó de vuelta menos 60, o sea, con una velocidad de 60 y apuntando hacia abajo. Este otro que me dice, si ustedes calculan acá, en vez de darle 180, les da menos 180. Ah, pero acá me dio, profe, me dio distinto valor, me dio 60, me dio 180. No, me dio 180 para este marco de referencia. En realidad, ¿qué me está diciendo a mí? Me está diciendo que la posición final es menos 180, o sea que el menos está diciendo que apunta en el sentido contrario de mi eje positivo. ¿Cuál es mi eje positivo? Hacia abajo. Entonces quiere decir que apunta en el sentido contrario. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Y que la altura está para este lado. Este otro, cuando yo termine de calcular para los 12 segundos, se va a encontrar
en 60, ¿sí? 60 positivo. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un módulo de 60 y como es positivo, quiere decir que va a tener el mismo sentido que mi eje de referencia. Entonces va a tener el mismo sentido que este, por lo tanto va a ser abajo. ¿Qué me dice este? Que estaba 180 por encima de este nivel y la velocidad cuando llego acá al final de nuevo va a ser de 60 hacia abajo. ¿Qué me dice este? Y que la posición va a llegar hasta una altura de 180 por encima de este valor, perdón, de este nivel, y cuando esté volviendo, cuando llegue al final de nuevo nuevamente acá, va a tener una velocidad de 60, pero hacia abajo. ¿Tá? O sea, me dice, con este marco de referencia y con este marco de referencia me está diciendo exactamente lo mismo. Solamente que me dieron los signos cambiados, pero no es que se cambien los signos. ¿Está claro eso, chicos? O sea, profe, que, No es que se cambie el fenómeno físico, ¿está? o sea, profe, que la velocidad, ¿Estamos? digamos, en sí no tiene signo, solo que ese signo se le da con el eje de referencia que nosotros elijamos. Exactamente, exactamente. Ningún vector de estos, ni velocidad, ni aceleración, tienen, ni posición, tienen signos en sí, digamos, o sea, como se llama, como decir, por eso, una velocidad positiva o negativa. ¿Tá? El signo usamos nosotros para saber cuál es el sentido de esa velocidad. ¿Estamos? Si es hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, hacia la derecha, para acá, para allá, o sea, nosotros, con nuestro marco de referencia, como nosotros somos el que establecemos el laboratorio, entonces el resultado lo tenemos que leer en base a nuestro marco de referencia. Pero eso no quiere decir que la velocidad sí sea negativa. Sí, para nuestro marco de referencia es negativa, pero de vuelta, no existe algo como una velocidad negativa. ¿Qué es velocidad negativa? No sé, como, por eso, desde el sentido común uno dice una velocidad negativa, como solita así, no tiene mucho sentido, ¿sí? Es porque está referenciada hacia algo, ¿tá? El marco justamente de referencia. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Dudas entonces? Bárbaro. Vamos a ver que nos había quedado salteada esta diapositiva, ¿sí? Porque, bueno, tiene su complicación para entenderlo. No es difícil, pero tenemos como que hacerlo con tiempo y paciencia. Yo que tengo un gráfico de velocidad versus tiempo, ¿sí? Bien, si ustedes observan, este gráfico de velocidad versus tiempo no es, así como está, un gráfico de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque dijimos que para movimientos rectilíneos uniformemente variados, la velocidad debía incrementarse en iguales cantidades a iguales intervalos de tiempo. Y acá si se fijan, por ejemplo acá, todos estos son delta t iguales. En este delta t, por ejemplo, aumento de acá hasta acá. Prácticamente no aumentó la velocidad. En cambio, fíjense, en este último delta t aumentó desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, es mucha más la diferencia entre uno y otro, por lo tanto, obviamente no aumenta en iguales cantidades de tiempo la misma cantidad de velocidad, entonces no es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, entonces, pero tiene una variación de este tipo. Esto es una función que tendrá una forma, ¿sí? Bien, entonces, tengo la función velocidad. ¿Tá? Fíjense, yo voy a dividir el tiempo en distintos delta t. ¿Tá? Bien, si yo quiero saber cuál es el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento que tuvo este móvil, ¿sí? A esta velocidad, ¿sí? Vamos a suponer que partimos desde cero, no importa. Si yo quiero saber el desplazamiento que tuvo este móvil desde el tiempo cero hasta este tiempo, ¿sí? ¿Qué debería yo hacer? ¿Tá? Y yo para saber desplazamiento tendría que
hacer toda la derivada de la velocidad para poder encontrar cuál es el desplazamiento que yo tuve, ¿tá? Pero fíjense que si yo pudiera ver nada más que el delta t, ¿sí? Puedo considerar que en el delta t más o menos, si no es muy grande el delta t si es relativamente pequeño, puedo decir, bueno, voy a considerar como que acá tuviera la velocidad constante, ¿sí? Y voy a tomar como la velocidad constante que va a tener en ese delta t, ¿sí? Que no es muy grande, voy a considerar la velocidad media, porque obviamente vemos que varía, ¿sí? De acá a acá, una es esta y otra es esta, ¿tá? Bueno, pero yo voy a considerar una velocidad media. En este otro intervalo voy a decir que más o menos, si fuera constante, ¿sí? Voy a considerarlo constante y voy a tomar como la velocidad media, que sería este puntito que está acá, y así sucesivamente. ¿Tá? Esta sería la velocidad media de este intervalo y esta sería la velocidad media de este intervalo. Entonces, si delta t no es muy grande, puedo considerar que son más o menos constantes. Si fueran constantes, entonces yo sé que el desplazamiento que yo tenga, ¿sí? Que el desplazamiento, acuérdense, en x final menos x inicial. X final menos x inicial es igual a velocidad por tiempo. Eso es lo que dijimos para movimientos rectilíneos uniformes. X final menos x inicial es igual a velocidad por tiempo. Bien, entonces, suponiendo que fuera constante, yo sé que el delta x sería velocidad final por tiempo. Entonces, me voy a fijar en el desplazamiento en cada uno de estos intervalos. ¿Tá? Entonces, el desplazamiento en este primer intervalo para ir desde 0 hasta x1 será el primer desplazamiento, delta x1. ¿Y qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad media que haya tenido en el intervalo por el delta t. ¿Sí? Entonces, más o menos, el desplazamiento que tenga en ese intervalo va a ser B1 media por delta t. Para este otro pequeño intervalo, ¿sí? El desplazamiento va a ser la velocidad que tiene en ese intervalo por el tiempo que tiene en ese intervalo. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces voy viendo cada uno de los pequeños desplazamientos o los delta desplazamientos que tengo en estos pedacitos. Bien, si yo quisiera saber cuánto se desplazó en total, pues, ¿qué puedo llegar a hacer? Y puedo sumar cuánto me desplacé acá, 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 sumo todo y sé cuánto me desplacé en total. Por lo tanto, voy a hacer eso. El desplazamiento en el primer tramo, en el desplazamiento en el segundo tramo y así sucesivamente. Esto que está acá, ¿qué es? Recuerden, este signo es sumatoria y no significa otra cosa que sumar lo que está acá al lado, ¿sí? Incrementando que este subíndice. Entonces esto significa delta x1 más delta x2 más delta x3 y así sucesivamente. ¿Tá? Eso es igual a sumar estas cantidades que están acá. Entonces voy a decir, es la suma de esta velocidad por el tiempo, ¿no? Y así. Es sumatoria de los distintos, estos velocidad sub k por delta t. Bien. Fíjense. Que si el intervalo de tiempo ¿sí? fuera bien chiquititito, ya entonces esto sería mucho más aproximado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que el delta t sea más chiquitito, esta velocidad media se me transforma en la velocidad instantánea. Entonces, cuando delta t tiende a ser 0, ¿sí? Cuando delta t tiende a ser 0, entonces esto es... ¿Y cuándo realmente voy a tener el desplazamiento real que hay de acá a acá? Porque este es más o menos aproximado, porque tomé una velocidad media, ¿sí? ¿Cuándo va a ser exactamente igual? Y cuando delta t tienda a ser 0. ¿Sí? Si delta t igual a 0 es como sumar este pedacito más este pedacito más este pedacito y así cada uno, ¿sí? Entonces, esto, que si ustedes recuerdan ya habíamos visto el límite cuando algo tiende a 0, entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de una sumatoria, o L tiende a 0 de una sumatoria,
es lo que se conoce como el nombre de la integral. Esta E que está acá es como si yo la estirara y se me va a transformar como en una S, también una S estirada así, y eso se llama integral. ¿Tá? Entonces, integral no es otra cosa que una suma. ¿Okay? Una suma de cosas que tienden a cero. ¿Estamos? Bien. No se preocupen mucho por esto, es porque quiero que les quede en claro esto que les voy a decir ahora. Fíjense, si ustedes recuerdan, el área de un rectángulo es base por altura, ¿sí? Entonces, el área de este rectángulo es base, que es delta t, por velocidad 1 media, ¿sí? Entonces, este que está acá, velocidad 1 media por delta t, no es otra cosa que el área de este rectangulito que está acá. De este otro rectángulo que está acá, el área es base por altura, la base es delta t, la altura velocidad 2 media. Entonces, esto que está acá, B2 media por delta t, no es otra cosa que el área de este otro rectángulo que está acá. Y así sucesivamente. Esta otra es el área de este rectángulo, base por altura, este otro es base por altura y este último es base por altura. ¿Estamos? Bien. Entonces, fíjense que el área debajo de esta curva, ¿sí?, es aproximadamente igual al área de la suma de todos estos triangulitos, rectangulitos, ¿sí? ¿Ah? Entonces, el área debajo de esta curva es más o menos el área debajo de todas estas. ¿Qué pasa? Y le sobra esta, le falta esta. Le sobra esto, le falta esto. 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 ¿Ah? Pero más o menos, ¿sí?, yo puedo decir que el área debajo de esta curva es el área de todos estos rectángulos que están acá. Y todos estos rectángulos que están acá, dijimos que era que el desplazamiento total que yo había tenido acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que el desplazamiento lo puedo obtener como el área debajo de la curva de velocidad versus tiempo. ¿Cuándo va a ser exactamente igual el área de estos rectángulos con el área debajo de esta curva? Y cuando estos sean prácticamente cero, cuando la base de esto sea prácticamente cero, la altura va a ser realmente la velocidad que tiene en este punto, ¿sí? Entonces, va a ser ese rectangulito chiquitito, ese rectangulito chiquitito, ese rectangulito chiquitito, ese rectangulito chiquitito. ¿Eso cuándo es? Cuando delta t tiende a cero. Y en el delta t, cuando delta t tiende a cero, dijimos que eso se llama una integral. Entonces, para los que todavía no han visto integral, la integral a mí me sirve para encontrar el área debajo de una curva, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan una curva de velocidad versus tiempo, si quieren encontrar cuál ha sido el desplazamiento que yo he tenido, entonces lo único que tienen que hacer es encontrar el área debajo de esta curva. El día que sepan integrar, ponen la función velocidad acá, ¿sí?, ponen la función velocidad acá y encuentran, hacen la integral de esa función. Ahora no lo pueden hacer porque no saben cuál es la función velocidad, ¿sí? Pero una vez que sepan, hacen la integral y encuentran que el área debajo de la velocidad versus tiempo no es otra cosa que el desplazamiento. Fíjense, ¿sí?, que por ejemplo, si yo tuviera un movimiento rectilíneo uniformemente variado y ustedes quisieran encontrar cuál es el desplazamiento, ¿sí?, y bueno, ¿cómo hacen? Por ejemplo, pasó que para el tiempo tanto, tiempo t final, tiene una velocidad b final. ¿Ah? Entonces, ¿cómo harían ustedes para ver cuál es el desplazamiento? Según esto que les acabo de decir yo. Y acá tengo, o sea, sería el desplazamiento del área debajo de toda esta curva. Velocidad versus tiempo, o sea, sería todo el área este que está acá. Bueno, como no sé integrar, pero sí sé el área de un triángulo y el área de un rectángulo. Entonces yo esto lo puedo descomponer como el área de este rectángulo más el área de este triángulo.
¿sí? Entonces, el área de este rectángulo, ¿qué es? Base, que es el tiempo que haya pasado, el delta t, por la altura, que es BI, base por altura. ¿Sí? Y el área debajo de este rectángulo, que es base por altura dividido 2. Entonces sería base, que es el delta t, por la altura, que es delta b, dividido 2. Entonces sumo esas dos cosas y encuentran cuánto es x final menos x inicial. Y bueno, pero fíjense que es esto. Velocidad inicial por tiempo es el área debajo de esta curvita que está acá. ¿Sí? Y un medio de a por t cuadrado es el área debajo de este otro rectángulo que tengo acá. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden encontrar este x inicial haciendo esto que les digo. ¿Sí? Encontrando el área debajo de esta curva. Cuando tienen, por eso, curva, digamos, elementos de geometría que conocen cómo calcular el área, la pueden calcular fácilmente. Si no, necesitan saber integrar. ¿Claro, chicos, esto? Profe, ¿de dónde saldría entonces el tiempo al cuadrado? Porque si velocidad inicial por tiempo sería así, eso sí, el área del rectángulo, digamos, la parte del rectángulo. El área del rectángulo es delta B, Sí, ¿sí? Delta B por delta T, esa es la del rectángulo. ¿sí? Y la del triángulo, ¿de dónde saldría tiempo al cuadrado? Eso es lo que no entiendo. No, es que, digamos, esto es la ecuación, digamos, lo que les digo que el área debajo de este coso que está acá es esto que está acá, Ah, claro. ¿sí? Sí, sí. Digamos, eso digamos, no es lo mismo, ¿sí? No es que sea esto que está acá, ¿sí? Que va a coincidir con este que está acá, ¿estamos? Sí, sí. Si ustedes calculan un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, no va a ser otra cosa que esto que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque aceleración a qué es igual, chicos. ¿Sí? Aceleración es igual a qué? Velocidad final menos velocidad inicial sobre t, Sobre el tiempo. ¿sí? Tal cual. Entonces, en definitiva, les va a terminar quedando que es lo mismo. ¿Estamos? Profe, uno, y en vez de hacer eso en el gráfico de velocidad sobre tiempo, lo hacemos en el de aceleración sobre tiempo, ¿nos va a dar la velocidad? Sí. Tendrían que calcular la aceleración, sí, terminaría quedando lo mismo. Tengo que deducirlo, la verdad que nunca me costó pensar. Aceleración, esperen que les diga, la aceleración, cuando yo lo tengo, tendría que ver si es lo mismo el área debajo de la curva o no, delta t por, sí, teóricamente debería ser lo mismo. Sí, tendría que darles la velocidad, pero lo que pasa es que van a tener de vuelta como una velocidad media, ¿está? No toda la velocidad, porque esto cuando calculen el área debajo de esto van a tener como si fuera justamente una velocidad media. No les va a dar la velocidad que va a tener. Esto les da el espacio recorrido total que vayan a tener. ¿Tá? Este otro, tendría que ver exactamente. Después les contesto la clase que viene porque me mataron. Nunca probé a ver si me volvía a quedar esto. ¿Tá? A ver, esperen. Aceleración es igual a la derivada de b respecto de t. Sí, les terminaría quedando lo mismo. Porque les queda db igual a a por dt, la integral, sí, les queda la velocidad, exactamente. Sí, chicos, le da lo mismo. Encuentran el área debajo de la curva, encuentran la velocidad. Bien. Bueno, me mataron con la pregunta porque por eso es como que nunca lo había puesto a pensar, pero sí porque es hacer la integral, porque esto de acá,
ustedes también lo pueden sacar de el concepto de velocidad versus tiempo, de acá. Como velocidad es derivada de x respecto de t, ¿sí? Yo paso de t para este lado e integro. Entonces el otro tendría que ser exactamente igual. ¿Estamos? Entonces, profe, este área nos va a dar como resultado la velocidad. El área del... No, este área les va a dar como resultado el desplazamiento, no la velocidad. ¿Está? Les va a dar como resultado el desplazamiento. El área debajo de la velocidad les da el desplazamiento. ¿Está? Esperen que voy a enchufar la computadora que tenemos en materia. No la velocidad. La velocidad, esta es la función velocidad. ¿Está claro o no, chicos? Sí, sí, ahora sí. Gracias, profe. Bien. Bueno, vamos ahora a encontrar... No, vamos a ver ahora otro tipo de movimiento que no sea en una sola dimensión. Un movimiento, cómo se estudia el movimiento cuando me encuentro en dos dimensiones. ¿Estamos? Recordemos entonces que tenemos la velocidad, la función velocidad y la función posición. ¿Estamos? Bien, esto era para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Estamos? Pero recordemos que los vectores yo los podía escribir como una suma vectorial de sus componentes, ¿sí? Entonces, yo sé que R va a ser igual a la suma vectorial de su componente en X más su componente en Y. Eso lo vimos cuando vimos vectores acá. Cuando vimos los vectores posición, ¿sí? Entonces vimos que el vector posición era la componente en X más la componente en Y, ¿sí? Sumadas, obviamente, como vectores, ¿sí? Porque cada una estaba en una dirección a 90 grados. ¿Está? Bien, entonces el vector posición será la suma de sus dos componentes. Habíamos visto que para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la posición iba a ser igual a xy, a su posición inicial, más la velocidad inicial que tuviera por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, entonces, esta posición en el eje de las x va a ser igual a la función posición en el eje de las x. Y en el eje de las y será lo mismo para el eje de las y. ¿Estamos? Si yo reordeno esto y pongo los términos independientes por un lado, los términos con t por otro lado y los términos con t cuadrado, los A1, ¿qué les queda? Que xy en la dirección y más y sub i en la dirección j, por un lado, este es el primer término, el término independiente, más velocidad inicial en x en la dirección de x, más velocidad inicial en y por la dirección j, todo eso multiplicado por t, y por último me queda un medio de la aceleración en x, pero saco factor común, un medio t cuadrado, factor común de ¿qué? De a en x, t cuadrado, perdón, de a en x más a en y, por supuesto, este a en x en la dirección y este a en y más, por la dirección en j, ¿está? Esto que está acá, dijimos que era un vector, ¿sí? ¿Qué vector? El vector posición, pero al tener las componentes iniciales, es el vector posición inicial. ¿Estamos? Entonces, este que está acá es el vector posición inicial. Esto que está acá, ¿qué es? Velocidad inicial en x más velocidad inicial en y,
no es otra cosa que el vector velocidad inicial. Eso lo vimos también cuando vimos las velocidades. Habíamos visto que las velocidades, en definitiva, la velocidad no era otra cosa que la suma de sus componentes, ¿sí? Y por último, la aceleración, que es y la componente de la aceleración en el eje X más la componente de la aceleración en el eje Y. Por supuesto, suma vectorial porque estos dos versores tienen direcciones distintas. Por lo tanto, esto es la aceleración. Entonces, fíjense que gracias a la propiedad de los vectores, que los puedo descomponer y componer cuando yo quiera, ¿sí? En definitiva, ¿yo qué hice? Y me fijé qué pasó en X, me fijé qué pasó en Y, y después los uní. ¿Está? Y entonces llegué a lo mismo, ¿sí? La posición final, que va a ser igual a ¿qué? A la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, eso sería lo que dice mi ecuación, ¿tá? Puede ser analizado solo mirando qué es lo que pasa en X, solo mirando qué es lo que pasa en Y, y después uniéndolo. ¿Tá? Lo mismo pasa con la velocidad. Velocidad, ya vimos que era velocidad inicial más aceleración por tiempo, haciendo el mismo trabajo que hicimos acá arriba con este, separando la velocidad en X y la velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo, ¿sí? Y en Y llego a la conclusión de que en definitiva la velocidad final no es otra cosa que la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Estamos? Entonces, gracias a esta propiedad de los vectores, que los puedo separar y unir, eso se llama descomponer y componer, ¿sí? Tantas veces como yo quiera, o lo puedo, no importa, para encontrar un vector, lo único que tengo que hacer es unir sus componentes, o si tengo las componentes, las vuelvo a componer y puedo encontrar el módulo y la dirección. ¿Estamos? Entonces, gracias a esto, es que yo puedo estudiar al movimiento en el plano como dos movimientos completamente independientes, ¿sí? Pero que obviamente transcurren simultáneamente. ¿Por qué? Y porque el tiempo, este tiempo tiene que ser exactamente igual al tiempo este que está acá. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, el primero de los movimientos que nosotros vamos a ver en el plano es el tiro de proyectiles. ¿Qué es el tiro de proyectiles? Es un movimiento en el cual yo arrojo un proyectil con una cierta velocidad que forma un cierto ángulo con el eje de las X, ¿sí? Y solo está sometido a la acción de la gravedad. ¿Estamos? O sea, la única aceleración que tiene un movimiento de este tipo es la aceleración de la gravedad. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Y tengo que encontrar las componentes de los vectores, estos que yo tengo, para, justamente, digo, bueno, lo veo en un eje, lo veo en el otro y después lo compongo. Bueno, veamos qué pasa en este caso. ¿Qué vectores tengo? Y tengo el vector velocidad y el vector aceleración. Bueno, voy a elegir primero, si voy a estudiar este movimiento, tengo que elegir un marco de referencia. Voy a elegir un eje de coordenadas cartesianas y le voy a poner el origen del marco de referencia en este punto. ¿Estamos? Bien, entonces ya tengo mi marco de referencia, tengo el origen, entonces empiezo a descomponer mis vectores. Para el vector y, ¿sí? Tengo una componente en X y una componente en Y. La componente en X va a ser igual a este multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Esto de dónde lo saco? De trigonometría, de la definición de coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si ven ustedes este triángulo rectángulo, este es el cateto adyacente, esta es la hipotenusa, por lo tanto, quiere decir que el cateto adyacente es igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. ¿Está? Este otro, ¿sí? Que tengo acá, la componente de este vector en el eje de las Y, sale de seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, el cateto opuesto no es otra cosa que el seno del ángulo por la hipotenusa, que es esto que está acá. Bien, entonces ya tengo descompuesto el vector velocidad inicial.
¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración, la componente de este vector en el eje de este X, es 0. ¿Por qué? Y porque esta aceleración no tiene componentes en el eje X. Entonces, la componente del vector en X del vector gravedad en el eje X es 0. ¿Cuánto vale la componente del eje de la gravedad en el eje Y? Y vale de módulo G. ¿Sí? ¿Y cuánto vale? ¿Y qué sentido tiene? Y según lo que yo dije que este era positivo, esta tiene un sentido contrario al este positivo, por lo tanto este es negativo. ¿Tá? Entonces la aceleración es menos g. Bien. Si ustedes se fijan entonces, en el eje de las x tengo una cierta velocidad y no tengo aceleración. ¿Qué tipo de movimiento tengo en el que no tengo aceleración y me muevo en línea recta, porque dijimos que estoy en esta dirección ahora? Tengo un movimiento rectilíneo. Perfecto. Tengo entonces en este eje un movimiento rectilíneo. Le damos este otro eje que tengo acá. En este otro eje que tengo acá, tengo una cierta velocidad inicial y tengo una aceleración que es constante. ¿Sí? Si tengo una velocidad inicial y después tengo una aceleración constante, me muevo en línea recta, por lo tanto, en este eje voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, quiere decir que un movimiento de este tipo lo puedo considerar como que fuera un movimiento en X, ¿sí? Que es un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y si yo quiero saber qué pasa o dónde está mi proyectil después de un tiempo, ¿qué hago? Vuelvo a componer, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiera saber dónde se encuentra mi móvil, ¿qué voy a hacer? Voy a componer. Quiero saber cuál es la velocidad del móvil en algún momento, ¿qué hago? Y me fijo cuál es la velocidad en X, cuál es la velocidad en Y, y las vuelvo a componer. Una vez que tengo componente en X, tengo componente en Y, uso trigonometría para volver a juntarlas, ¿sí? Sería que una suma vectorial. Tengo que sumar este y este, que estos están formando 90 grados. ¿Estamos? De hecho, con la aceleración pasa lo mismo. Si yo quiero saber la aceleración en cualquier momento, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que sumar la aceleración en el eje de las X más la aceleración en el eje de las Y, y encuentro cuál es la aceleración total del movimiento. Siempre me va a quedar ¿qué? Y siempre me va a dar que es G. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? ¿Está? Bien, si tengo acá en el eje X un movimiento rectilíneo, entonces uso las ecuaciones del movimiento rectilíneo, donde ¿qué? Velocidad final o velocidad en general es igual a la velocidad inicial, y sí, es constante, porque no tengo aceleración, por lo tanto, también sé que X, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad por el tiempo. ¿Estamos? Y en el eje de las Y, como tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado, utilizo las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo son? Y la posición es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Tá? Como por cómo están puestos mis ejes, yo le puse que era positivo hacia arriba, por lo tanto, quiere decir que la velocidad, perdón, que la aceleración, en este caso, me va a terminar quedando negativa, entonces les termina quedando esto que está acá. ¿Estamos? Y la velocidad de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que ya sabemos que es una recta. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas hasta acá? Buenísimo. Entonces, cuando tengamos un tiro de proyectiles, lo voy a considerar como dos movimientos, ¿sí? Completamente independientes, uno en el eje X, uno en el eje Y. Lo único que sí sucede y que de vuelta transcurren simultáneamente. ¿Por qué? Y porque el proyectil no se separa, el proyectil va todo junto. Entonces, si bien yo puedo ver qué pasó para ir de acá hasta acá y para ir de acá hasta acá, ¿sí? El tiempo que tardó en ir de acá hasta acá es el mismo tiempo que tardó en ir de acá hasta acá. Y sí, si el proyectil acá llegó todo junto. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces,
lo estudio como que fueran dos movimientos completamente independientes, uno en el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, uno en el eje Y, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Pero que transcorren simultáneamente. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Cuando quiero saber en cualquier momento cuánto vale la velocidad, tengo su componente en X, tengo su componente en Y, las vuelvo a componer. ¿Sí? Teniendo las componentes, me paso a módulo y dirección o ángulo usando Pitágoras y la tangente. Si tengo el módulo y el ángulo, los paso a sus componentes usando seno y coseno. ¿Está claro? Seno, coseno, tangente y lo que necesite. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Así que, si por ejemplo yo quisiera saber a dónde se encuentra el proyectil cuando pasó un tiempo de un segundo, ¿sí? Bueno, me fijaré con la velocidad inicial que tenía esta en X, multiplicado por un segundo, voy a encontrar cuánto vale la posición después de un segundo. Bien. Para un segundo tenía una velocidad en I, multiplico por un segundo, menos un medio de 10 o 9,8 por un segundo al cuadrado, voy a encontrar cuánto vale la posición para ese segundo. Una vez que tenga la posición en X y la opción en Y al cabo de un segundo, me vuelvo acá, lo elevo al cuadrado, lo elevo hasta el cuadrado, lo sumo, saco raíz cuadrada y tengo el módulo de la posición para un segundo, ¿sí? El ángulo que forma el vector posición, supongamos que esté por acá, el ángulo, el vector posición para un segundo, supongamos que acá hay un segundo. ¿Tá? Entonces le va a dar módulo y ángulo. ¿Tá? Si quiero saber la velocidad en ese segundo, ¿qué hago? Bueno, la componente en X va a ser siempre la misma si tengo un movimiento constante. ¿Sí? Entonces el movimiento en X va a ser siempre constante. Y en Y, ¿cómo la encuentro? Y me pongo acá, tengo la velocidad inicial que tenía, no importa cuál sea, menos g por un segundo, encuentro la componente de la velocidad, como esta ya la tenía, esta al cuadrado más esta al cuadrado, raíz cuadrada, encuentro el módulo de la velocidad. ¿Qué ángulo forma? ¿Sí? Con el eje X. La velocidad esta, y bueno, hago el arco tangente de esta componente sobre esta componente. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. ¿El dato principal que vos tenías solo era la velocidad inicial, el vector de velocidad Sí. inicial? Ah, perfecto. Gracias. A ver, después, obviamente, los problemas que les van dando, le van dando distintas cosas, no importa, pueden ir para atrás o para adelante, la cuestión es que es un tiro de proyectiles, porque a ustedes le pueden decir, bueno, al cabo de tantos segundos estoy acá, ¿cuál era la velocidad que traía? ¿Sí? ¿Me entienden? Después pueden irle dando distintos datos, pero la característica del tiro oblicuo es que tengo una cierta velocidad inicial, ¿sí? Y solo está sometido a la acción de la gravedad. ¿Vamos? Claro, gracias, profe. De nada. Bien. ¿Qué forma va a tener la trayectoria de un movimiento de proyectiles? ¿Sí? O sea, si yo tiro un proyectil, ¿cómo va a ser la trayectoria de ese proyectil? ¿Va a ser una línea recta? ¿Va a ser un círculo? ¿Cómo va a ser? ¿Va a tener una forma que no sé cuál es? ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero encontrar es cómo se va a mover en X a medida que cómo se va a mover en Y a medida que esté variando en X o viceversa. Cómo se va a mover en X a medida que pase en Y. ¿Sí? Como tenemos en general XY, vamos a ver dónde va a encontrarse en Y a medida que vaya pasando en X. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar así cómo va a ser el movimiento o la trayectoria de un tiro de proyectiles. Para eso, lo que voy a hacer es voy a eliminar la variable tiempo, porque a mí no me interesa el tiempo, cómo varía X en función de tiempo, ni Y en función de tiempo. Quiero ver cómo varía Y en función de X, o sea, para ver cuál es el dibujo que hace un proyectil a medida que se va moviendo. ¿Sí? Entonces, como les decía, voy a sacar el tiempo, voy a despejar el tiempo de estas dos
Entonces voy a despejar el tiempo de acá y lo voy a reemplazar en esta que está acá, que lo quise acá. Entonces, de x saco tiempo. Entonces sé que x es igual a velocidad inicial en x por t, de acá despejo t, y lo reemplazo en i. ¿Está? Entonces, velocidad en i por tiempo menos, perdón, velocidad en i por tiempo menos 1/2 de g por este elevado al cuadrado. ¿Está? Bien, acá que hice, nada más lo único que hice fue vi en i y vi en x, ¿sí? Vi en x, lo puse por en función de las velocidades iniciales y el ángulo. ¿Está? Entonces, ¿esto qué es? Velocidad inicial en i no es otra cosa que velocidad inicial por el seno de tita inicial, y la velocidad inicial en x es velocidad inicial por el coseno de tita inicial, por x. Menos 1/2 de x cuadrado dividido b inicial al cuadrado. B inicial al cuadrado es esto que está acá, ¿sí? En x estamos hablando, ¿no? Bien. Voy a traer, voy a agrupar esto, voy a dejar el x acá solito para que lo vean, ¿sí? Para que quede más claro, y el x acá, el x cuadrado y el x acá solito. Obviamente, con este se me simplificó, seno de tita sobre coseno de tita no es otra cosa que tangente de tita. Si ustedes observan, tangente de tita es el valor que tenía el ángulo de la velocidad cuando yo lo lancé, y ese es un valor, y es el valor que tiene, ¿está? Después va a ir cambiando, obviamente va a ir cambiando, ¿sí? Pero inicialmente tiene ese valor, entonces es un valor constante. Entonces, este valor tangente de tita inicial es un valor, ¿estamos? No es una variable, no depende de a medida que vaya pasando x. Tita inicial es el tita inicial. Acá tengo g, que es constante, 2, que es una constante, la velocidad inicial también es el valor que tenía en ese momento la velocidad, y el tita inicial sigue siendo el valor constante, por lo tanto todo esto que está acá es una constante. Entonces, ¿y acá qué les queda? Una constante multiplicada por x menos otra constante multiplicada por x al cuadrado. Esto que está acá, ¿sí? Ustedes ya saben de vuelta que es una parábola, que como no tiene término independiente, inicia en el origen. ¿Estamos? ¿Y después qué es? Es una parábola que tiene las ramas hacia abajo. ¿Por qué? Y porque tengo el término cuadrático, el coeficiente cuadrático es negativo. Entonces sé que tengo un movimiento de este tipo. Entonces, el tiro oblicuo tiene una trayectoria que es una parábola. ¿Está? Si ustedes recuerdan, dijimos que la velocidad siempre era tangente a la curva de trayectoria en el punto. O sea, la velocidad instantánea es tangente a la curva de trayectoria en ese punto, ¿sí? Por lo tanto, quiere decir que la velocidad tiene que ser tangente a esta curva en cualquier momento. Por lo tanto, en este punto, ¿sí?, es tangente a esta curva, en este punto será tangente a esta curva, en este punto será tangente a la curva, y así sucesivamente. Entonces la velocidad ahora va a ser así, después se les va a cambiar así, después se les va a cambiar así, después se les va a cambiar así. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bien, ustedes, de vuelta, si quieren saber cuál es la posición acá, ¿qué hacen? Se fijan. ¿Cuál es la posición acá? ¿Cómo? Y haciendo v por t, velocidad inicial en x por t. Se fijan, ¿cuál es la posición acá? ¿Cómo la encuentran? ¿Cómo? Velocidad inicial en i por t menos 1/2 de g por t cuadrado. ¿Sí? Encuentran la posición, por lo tanto, una vez que tienen este, ya saben cuál es el vector posición. ¿Tá? O lo escriben como x e y, o lo escriben como módulo y dirección. Con la velocidad pasa lo mismo. La velocidad en x
siempre va a ser la misma. Dijimos que en X, al no tener aceleración, componente de aceleración, no va a cambiar. Por lo tanto, la componente de la velocidad en el eje de las X siempre va a ser la misma. Acá, 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 acá. ¿Qué es lo que voy a tener que averiguar si quiero saber cuál es la velocidad en determinado punto? La componente de la velocidad en el eje de las Y, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a ir haciendo? Voy a ir viendo las componentes de la velocidad en el eje de las X. Entonces, esta siempre es la misma. Siempre la misma, siempre la misma, siempre la misma, siempre la misma. Si quiero saber cuál es la velocidad total en cualquier instante, ¿qué tengo que hacer? Y voy averiguando esta. ¿Cómo averiguo? Dijimos, utilizando la ecuación de que de la velocidad para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que dijimos que era velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, en este caso, como la aceleración es negativa porque mi eje lo puse positivo en el sentido contrario, ¿sí? Entonces va a ser igual a la velocidad inicial en el eje de las Y menos gravedad por tiempo. Entonces, encuentro esta componente, una vez que encontré esta componente, como esta ya la tengo, lo único que tengo que hacer es componer. Y acá tengo la velocidad para el punto 1. La velocidad para este punto B3, esta siempre es la misma, tengo que encontrar esta, una vez que encontré esta, compongo y encuentro cuál es la velocidad. Y sí, noten que la velocidad siempre tiene que ser tangente a la curva de trayectoria. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Bien. Hay dos puntos que son como interesantes en el tiro de proyectiles, que es, uno es, ¿cuánto es lo alto que va a llegar el proyectil? O sea, ¿cuál es la altura máxima a la que va a llegar el proyectil? O sea, este punto que está acá. Y otro, que se denomina alcance, que es cuán lejos va a llegar el proyectil, ¿sí? Cuando hablo de lejos o alcance, que les dije que se llamaba, es siempre la distancia horizontal, ¿sí?, que alcanzó desde que salió desde esta altura y llegó a la misma altura. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a ver cómo hacemos para encontrar esos dos puntos. ¿Cuál es el punto más alto y cuál es el alcance? ¿Estamos? Bien. Ya sabemos que cuando llego al punto más alto, lo vimos en el ejemplito que vimos recién en el PowerPoint anterior, ¿sí? Ya sabemos que cuando haya llegado a la velocidad cero, no va a seguir subiendo. Por lo tanto, el punto de la altura máxima, la velocidad en I va a ser igual a cero. Entonces, la velocidad en I en el punto más alto de la trayectoria tiene que ser cero. ¿La velocidad del móvil va a ser cero en ese punto? No. La que va a ser cero solo es la componente en Y. La componente en X, ¿cuánto va a valer? La misma que la velocidad inicial que traía, que la componente inicial. ¿Por qué? Y porque en el eje X no hay aceleración. ¿Estamos? Entonces, si quiero saber, ¿sí?, ¿cuál es la altura máxima a la que llegó? Si quiero saber cuál es la altura máxima a la que llegó, ¿qué sabíamos que teníamos que hacer? Y teníamos que encontrar el tiempo que tardó en llegar a esa altura máxima. O sea, tenía que evaluar a la función posición en el tiempo, que es el que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, como yo sé que cuando llegue a la altura máxima la velocidad va a ser cero, igualando la función velocidad a cero, ¿sí?, sé que el tiempo que tardó en que eso se haga cero va a ser el tiempo en llegar a la altura máxima. Entonces, de ahí puedo encontrar cuánto vale el tiempo en llegar a la altura máxima, por lo tanto, de acá despejo el tiempo en llegar a la altura máxima. ¿Está? ¿Eso está claro, chicos? Sí, profe. Seguimos. Sí. Bien. Entonces, ya tengo el tiempo en llegar a la altura máxima. Si sé el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima, para saber qué posición tenía, o sea, la altura máxima, lo único que tengo que hacer es evaluar
la función posición en ese tiempo. Entonces, y eso es altura máxima. Entonces voy a reemplazar el tiempo en la función posición por el tiempo en llegar a la altura máxima. ¿Está? Entonces, este es el tiempo en llegar a la altura máxima, lo pongo acá y lo pongo acá elevado al cuadrado. Bien, opero con esto que está acá. Acá tengo b inicial por el seno de tita inicial por b inicial por el seno de tita inicial, tengo b inicial por el seno de tita al cuadrado dividido g, menos, acá que tengo b inicial por el seno de tita al cuadrado, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, y g elevado al cuadrado, ¿sí? Un g de acá se me va con un g de estos al cuadrado, por lo tanto me queda un medio de b inicial por el seno de tita inicial al cuadrado dividido g. Un b inicial por el seno cuadrado por el seno de tita inicial elevado al cuadrado sobre g menos medio b inicial por el seno de tita inicial al cuadrado sobre g, me queda medio b inicial por el seno de tita cuadrado sobre g. ¿Estamos? Entonces, en definitiva, la altura máxima no es otra cosa que, o la puedo encontrar de esta forma. ¿Estamos? Bien. Si yo quiero tirar un móvil, ¿sí? Y quiero que llegue a la máxima altura teniendo una cierta velocidad inicial. Yo tengo la capacidad de tirarlo con esta velocidad inicial, ¿sí? Y quiero que llegue lo más alto posible, ¿sí? ¿Qué ángulo de lanzamiento tendría que tener para que llegue a la máxima altura? 90 grados. 90 grados. ¿Por qué? Y porque si la velocidad inicial que tengo es esta, g no cambia y 2 no cambia porque son valores constantes. El máximo valor que puede tomar el seno de un ángulo es 1. La función seno, si ustedes se acuerdan, va entre más 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, el máximo valor que puede tomar la función seno es 1. Para que seno sea 1, el ángulo tiene que ser 90. Entonces, si yo quiero que llegue lo más alto posible, lo tengo que tirar verticalmente, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces ahora el otro valor que les decía, que era el alcance. ¿Estamos? Bien. Esta trayectoria dijimos que era una parábola. ¿Estamos? Si es una parábola, sabemos que el tiempo, ¿sí? O que es simétrica, digamos, o sea, si yo la parto al medio a la parábola, tiene que ser igual de un lado que del otro. Por lo tanto, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima tiene que ser el mismo tiempo que tarda en volver hasta acá abajo, ¿sí? Entonces yo sé que el tiempo total de vuelo es 2 veces el tiempo en llegar a la altura máxima. ¿Estamos? Bien, entonces, si yo sé cuál es el tiempo total de vuelo, y bueno, valúo la función x en el tiempo total de vuelo y sé que voy a tener el alcance. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué? Y b ni en x lo conozco, así que sabiendo el tiempo, multiplico por el tiempo y encuentro el alcance. ¿Está? Voy a hacer eso entonces. Bueno, acá lo único que hice fue volver a hacer lo mismo, encontrar el tiempo y llegar a la altura máxima. Una vez que tengo el tiempo y llegar a la altura máxima, lo multiplico por 2, perdón, y tengo el tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo es 2 veces el tiempo en llegar a la altura máxima. R, dijimos que era velocidad en X por el tiempo. ¿Por qué? Y porque es lo que se desplazó en X, ¿sí? En ese tiempo. ¿Estamos? Entonces, se desplazó a esta velocidad un tiempo de 2 veces la velocidad inicial por el seno de tita inicial sobre G. ¿Está? En definitiva, ordeno esto que está acá, que les queda 2b inicial por el seno de tita inicial por el coseno de tita inicial sobre G. ¿Estamos? Bien, entonces acá ya tienen el alcance. Resulta que si yo, por ejemplo, les dijera, bueno, este proyectil lo lancé con una velocidad inicial de tanto y tuvo un alcance de tanto, ¿con qué ángulo lo tiré? Y acá no podrían despejar, ¿por qué? Y porque tienen que despejar una incógnita que tiene el seno y está el coseno. Entonces, hay una identidad trigonométrica, ¿sí? Que dice que 2 veces el seno de un ángulo por el coseno de ese ángulo es igual al seno de 2 veces ese ángulo.
¿Está claro? Sí, es una identidad trigonométrica, después la buscan. Entonces, voy a reemplazar 2 seno de tita coseno de tita por seno de 2 tita. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el alcance es b inicial al cuadrado por el seno de 2 tita inicial sobre g. Entonces, ahora, si yo les digo, y bueno, despéjenme tita inicial de acá, y bueno, entonces sí lo pueden despejar, ¿estamos? Pero de acá no podrían despejar, ¿estamos? Bien, la pregunta es, ¿con qué ángulo debería yo lanzar el proyectil para que llegue lo más lejos posible? A 45. ¿Cómo? 45. 45. ¿Por qué? Porque de vuelta, otra vez, B inicial es la que tengo, G es la que hay. Seno de un ángulo, el máximo valor que puede tomar, dijimos que era 1. Para que el seno sea 1, el ángulo tiene que ser 90. Entonces, 90 tiene que ser igual a 2 tita, por lo tanto, tita tiene que ser igual a 90 sobre 2, o sea, 45 grados. Entonces, si yo quiero hacer llegar lo más lejos que puedo un proyectil, tendría que a esa velocidad inicial darle una inclinación de 45 grados. ¿Estamos? Bien. Pregunta. ¿Cómo va a ser la velocidad cuando haya llegado acá? O sea, si tenía esta velocidad inicial, ¿cuál va a ser la velocidad al fin cuando haya vuelto de nuevo al mismo punto desde donde salió? Veamos. De vuelta dijimos que el tiempo total de vuelo era igual a 2 veces el tiempo en llegar a la altura máxima. ¿Está? ¿Cuál va a ser entonces la velocidad en el eje de las X? ¿Sí? Perdón, en el eje, sí, en el eje de las X cuando llegue acá al final. Va a ser igual a la La velocidad velocidad. Va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces, si yo quiero saber cuál es la velocidad en este punto, lo único que tengo que encontrar es cuál es la velocidad en el eje de las Y, porque en el eje de las X ya sé que es velocidad inicial. ¿Tá? Entonces, esta ya la conozco, me falta esta. ¿Cómo la encuentro? Y aplico la fórmula de velocidad para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es que velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tiempo? Y el tiempo en este punto, ¿sí? El tiempo que está. Entonces, la velocidad va a ser igual, bueno, operan esto acá, reemplazan el tiempo por el tiempo total de vuelo. En definitiva, si ustedes se fijan, la velocidad al final va a ser igual a la velocidad inicial, pero cambia de sí. ¿Está claro? Entonces, Se le la cortó una velocidad. parte. Profe. No, profe, ¿puedes repetir eso, porfa? Sí. Bien, entonces, si ustedes quieren averiguar cuál es la velocidad en cualquier punto, dijimos que tenían que hacer ¿qué? Y tenían que encontrar la velocidad en X y la velocidad en Y y componerlas. ¿Estamos? ¿Qué pasa? La velocidad en Y no necesitan encontrarla, porque, perdón, en X, no necesitan encontrarla porque siempre es la misma. ¿Tá? Si acá siempre es constante. Entonces, esta velocidad en X dijimos que siempre va a ser la misma, entonces no tenemos que encontrarla. Si quiero encontrar la velocidad total en cualquier punto que necesito y encontrar cuál es la velocidad en el eje de las Y, porque esta ya la conozco. ¿Tá? Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a encontrar la velocidad en el eje de las X. ¿Cómo encuentro, perdón, el eje de las Y? ¿Cómo encuentro la velocidad? La velocidad la encuentro siempre evaluando la función velocidad en el tiempo en el que yo estoy necesitando, ¿sí? Saber cuánto vale la velocidad. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Y tengo que evaluar la función velocidad en el tiempo total de vuelo. ¿Por qué? Y porque yo quiero saber la velocidad en este punto. ¿Y cuál es este punto? Y este punto es el tiempo total de vuelo. ¿Estamos? O el tiempo total en el que estuvo hasta acá. ¿Estamos? Entonces, la velocidad, ¿sí? En Y estamos hablando. En este punto va a ser igual a velocidad más aceleración por tiempo. Velocidad que traía, que es la velocidad inicial, menos g por el tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo es 2 veces el tiempo en llegar a la altura máxima, por lo tanto, este es el tiempo total y, en definitiva, ¿qué les queda?
con este se le simplifica, velocidad inicial por el seno de tita menos 2 velocidad inicial por el seno de tita, les queda menos 1 velocidad inicial por el seno de tita. ¿Quedó claro ahora sí? Sí, profe. Gracias. Buenísimo. No, por nada. Entonces, yo sé que la velocidad inicial en el eje de, perdón, y la velocidad final en el eje de las y va a ser igual a la velocidad inicial, pero con sentido contrario, ¿sí? Bien. Entonces, si quiero saber la velocidad en este punto, ¿qué tengo que hacer? Y dijimos que tengo que volver a componer para poder encontrar la velocidad en ese punto. ¿Está? Bien. O la pueden expresar. Ustedes saben que un vector lo expresan como dos componentes o como un módulo y una dirección. ¿Está? O sea, si ustedes le ponen así, ya está. Componente en y menos velocidad inicial en x, perdón, en y, componente en x, la misma que la velocidad inicial en x. O, si lo quieren expresar como módulo y dirección, ¿qué hacen? Hacen este al cuadrado más este al cuadrado raíz cuadrada, este al cuadrado más este al cuadrado raíz cuadrada, y encuentran cuál es la velocidad, el módulo de la velocidad. ¿Está? Este es igual al módulo de la velocidad inicial. Y sí, tiene misma componente en x, misma componente en y, ¿sí? Cambiada de signo, pero el módulo tiene que ser el mismo. Si ustedes quieren saber cuál es el ángulo que tiene, ¿qué hacen? En este punto tienen que hacer el arco tangente del cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si ustedes se fijan, la tangente, ¿sí?, del ángulo al final es igual a menos la tangente en el ángulo inicial, que el ángulo inicial. Por lo tanto, el ángulo inicial y el ángulo final tienen que ser exactamente iguales, pero cambiado de signo. ¿Está? ¿Está claro, chicos? Eso ya más o menos lo suponíamos, ya nosotros vimos cómo era el movimiento de un, digamos, cuando yo lanzo hacia arriba y lanzo hacia abajo. Ya vimos el tiro vertical, que la velocidad de inicio tiene que ser igual a la velocidad final, solamente que están en distintos sentidos. Eso lo vimos cuando vimos el ejemplito este. ¿Sí? La velocidad inicial y la velocidad final son exactamente iguales, ¿sí?, pero de sentido contrario. ¿Está? Bien. Ejemplo que acabamos de, si fuera un tiro vertical. Entonces se va a comportar como un tiro vertical. La velocidad de inicio tiene que ser igual a la velocidad de llegada, ¿sí?, en módulo, pero el sentido tiene que ser contrario. ¿Está? Entonces, veamos los gráficos de cada una de estos valores. Este que está acá es y versus x, ¿sí? Entonces, si es y versus x, es una trayectoria. Entonces, dijimos que era una trayectoria parabólica. ¿Estamos? Esto que está acá, cuando estoy versus t, no estoy hablando de trayectorias, estoy hablando de la función posición, de la función velocidad, de la función aceleración a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Esto es una recta, ¿sí? Esto es un movimiento rectilíneo, estoy hablando de un movimiento rectilíneo. El tiempo es lo que me da que sea curvo, pero ¿él qué hace? Él siempre se mueve en línea recta en esta dirección, ¿estamos? ¿Sí? Bien, entonces, si ustedes observan las ecuaciones, y en función de x, ya sabemos que es que una parábola, ¿sí? Y en función de t, perdón, no de x, y en función de t es una parábola con las ramas hacia abajo. Entonces, y a medida que pasa el tiempo, es una parábola, ¿sí?, o sea, una con las ramas hacia abajo. ¿Estamos? Bien. En el tiempo en llegar a la altura máxima va a estar en la altura máxima. La velocidad en i, ¿cómo va a ser? ¿Sí? La velocidad es una recta de pendiente negativa. Una recta de pendiente negativa con velocidad inicial, ¿sí?, que es esta. ¿Qué va a suceder? Y sí, va a seguir el mismo tipo de un movimiento, que es un tiro vertical. Va a empezar a subir y va luego a bajar. ¿Estamos? ¿Sí? Bien.
Este es entonces en el eje de la velocidad en el eje de las y. La aceleración en el eje de las y es una constante siempre negativa, ¿sí? Menos g. La posición a medida que pasa el tiempo en el eje de las x es una recta, ¿sí? Velocidad, perdón, x es velocidad por tiempo. Una recta dependiente velocidad. Entonces, empieza en 0, a medida que se va alejando hasta que cuando haya pasado 2 tiempos total va a estar en R. La velocidad siempre es constante, la aceleración siempre es constantemente 0. Entonces, no importa en qué momento, ¿sí?, ustedes quieran saber, ¿qué hacen? Una vez que tienen, si tienen trazados estos gráficos, entonces ¿qué hacen? Y dicen, por ejemplo, bueno, yo quiero saber en este punto, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la velocidad en este punto? ¿Ah? Entonces, acá tienen un eje, digamos, el eje temporal común. En este punto, bien, en este punto, ¿está? Estoy acá y quiero saber qué posición tengo. Bueno, entonces, ¿qué vectores tengo que sumar? El vector posición en y el vector posición en x, ¿está? Entonces tengo que sumar vector posición en y, este que está acá, ¿sí? Sería un vectorcito así, más el vector posición en x, el vector posición que es este, chiquitito así, ¿sí? Entonces tiene que sumar este vector más este vector, ¿sí? Solamente que este está vertical y este está horizontal, ¿estamos? Este está girado 90 grados, ¿sí? Entonces tiene que sumar este más este chiquitito que está acá, ¿estamos? Bien, suman vectorialmente, encuentran la posición, entonces les va a dar el vector posición, ¿estamos? Supongamos que quieren saber en el punto más alto, ¿sí? Bueno, en el punto más alto, ¿cuál es la posición? En el eje X tengo esto, ¿sí? En el eje Y tengo esto. Perdón, en el eje Y tengo esto, en el eje X tengo esto. ¿Qué sumo? Esto más esto, vectorialmente, porque este está 90 grados desfasado, entonces hago la suma vectorial y encuentro el vector posición final. Si quiero saber, por ejemplo, los vectores velocidad, ¿qué hago? Bueno, en este punto más alto, el vector velocidad en Y es 0. El vector velocidad en X es este que está acá. Bueno, entonces sumo este vector más este vector que es nulo, me queda este vector, ¿tá? Solamente que recuerden que todos estos están desfasados 90 grados de estos que están acá. ¿Está claro, chicos? ¿Estamos? Sí, profe. Profe, Vamos a ver un ejemplito entonces. Sí. Bueno, vamos entonces a ver el ejemplo este. Dice, una persona lanza oblicuamente una pelota con una velocidad inicial v sub i, ¿sí? Y tiene un ángulo θ inicial θ i. A la altura de 9,1 metros, o sea, cuando llegó acá, tiene una velocidad en x, a esta altura, de 7,6 metros por segundo. O sea, en esta es 7,6 metros por segundo. Y una velocidad en y, que es esta, de 6,1 metros por segundo. Les pregunta, ¿cuál es la altura máxima que va a alcanzar el proyectil? ¿Sí? Y después, ¿con qué velocidad va a impactar acá abajo? Bueno, vamos por parte. Entonces, a ver chicos, les recuerdo que para resolver problemas de física hay distintas formas, o sea, cada uno va encontrando distintos caminos. Entonces, bueno, si a ustedes se les ocurre otra forma, está bien, no es que esté mal, no que lo tengan que hacer así, digamos, esta es una forma, ¿estamos? Bien, entonces, primero quiero encontrar, entonces, cuánto vale todo esta altura, o sea, cuál es la altura máxima a la que va a llegar el proyectil. ¿Estamos? Yo a esta altura la conozco, este pedacito de altura. ¿Por qué? Y porque sé que es 9,1 metros. Sé que acá
hay 9,1 metros. ¿Está? Entonces me faltaría, si yo quisiera saber cuál es toda esta altura, me faltaría encontrar este pedacito que está acá nomás. ¿Está? Entonces este H' que yo puse acá. Bueno, como no conozco de esta velocidad inicial, no conozco nada. Me dice que tiene una cierta velocidad con un cierto ángulo, pero no conozco ni el módulo de la velocidad, ni conozco el ángulo. ¿Estamos? Bien. Sí sé cuál es la componente de esta velocidad. ¿Está? Si bien no conozco la velocidad, pero sí sé cuál es esta componente. ¿Por qué sé cuál es esa componente? ¿Por qué? Porque me está dando la componente a esta altura. Y como sé que la velocidad siempre va a ser constante en el eje X, en cualquier punto, incluso en este punto o en este otro punto que está acá, que después me pregunta con qué velocidad iba a impactar en el suelo, la velocidad final en X tiene que ser la misma que la velocidad inicial en X, porque es constante. No tengo componente de aceleración en este eje. ¿Estamos? Bien. Entonces, solo necesitaría después saber cuál es la velocidad en esta, pero esta ya la conozco. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para encontrar cuál es el tiempo, cuál es la altura esta que está acá? Como yo sé que un tiro de proyectiles, ¿sí?, lo puedo tomar como un movimiento completamente en X, independiente en X y en Y, que transcurren simultáneamente y después juntarlos, bueno, voy a ver de analizar solo este pedacito del movimiento, ¿sí? Como si en vez de lanzarlo desde aquí abajo, lo lanzara desde acá. Si total es mi mismo tiro, ¿sí? Entonces, voy a analizar nada más que este pedacito. Entonces voy a decir, bueno, mi velocidad inicial ahora, ¿sí?, es como si yo estuviera lanzando el proyectil desde acá, por lo tanto, si yo estoy lanzando el proyectil desde acá, voy a tener una velocidad inicial de ¿cuánto? De 7,6 en el eje de las X y 6,1 en el eje de las Y. ¿Está? Bien, yo sé que cuando llegue a la altura máxima, la velocidad en Y va a haber sido 0, ¿sí? Se va a haber hecho 0. Por lo tanto, puedo encontrar qué tiempo voy a tardar en llegar acá, ¿sí?, utilizando de vuelta el mismo concepto. La velocidad, cuando llega a esa altura, llega como 0. Inicialmente tenía 6,1, el tiempo que tardó en ir de acá hasta acá, o sea, en hacer de que la velocidad se baje desde 6,1 hasta 0, ¿sí?, con una gravedad o con una aceleración de g, ¿sí?, entonces va a ser 0,61. ¿Estamos? Y la altura a la que va a haber llegado, ¿qué tengo que hacer? Y voy a evaluar ahora la función posición, que ahora la tomé como que partí desde acá, ¿sí? O sea, voy a estar calculando nada más que este pedacito, ¿tá? Entonces va a ser la velocidad inicial prima, porque estoy ahora con prima porque estoy parado en este punto, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial prima en el eje de las Y, por el tiempo prima, o sea, el tiempo que tardó en ir de acá hasta acá, ¿sí?, y puedo encontrar cuánto vale el H'. Este es, digamos, si ustedes no se acuerdan cómo es este H, ¿sí? Si ustedes no se acuerdan cómo es este H, ¿cómo hacíamos? Encuentro la velocidad en Y, una vez que encuentro la velocidad, perdón, encuentro el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima, lo reemplazo acá, obtengo cuánto vale H, ¿sí?, si no se acuerdan. Entonces, si no se acuerdan, lo hacen así. Si se acuerdan acá, directamente acá reemplazan, ¿tá? Reemplazan. ¿Dónde está el H'? Reemplazan el H' este por, ¿dónde está el pared? Por velocidad inicial en Y al cuadrado, que en este caso era 6,1 al cuadrado dividido 2G, y les va a quedar que es 1,86, que es este que está acá, ¿sí? Como tenía 1,86 y le sumé el 9,1 que tenía acá, aproximadamente les da que son 11 metros. ¿Estamos? Bien. Vamos ahora a
calcular cuánto vale la velocidad a la que va a impactar el suelo, ¿sí? Contra el suelo. Yo sé que la velocidad con la que va a impactar en el suelo va a ser igual a la velocidad con la que salió, pero solamente que cambiada de sentido la componente en I, ¿sí? Entonces, si quiero saber cuál es esta componente, pues puedo conocer esta otra. Total, sé que esta va a ser exactamente igual que esta, pero cambiada de signo. ¿Cómo puedo conocer la componente inicial de la velocidad? La componente inicial de la velocidad, si yo tengo cuál es la altura máxima a la que llegó, que ahora sí sé que son 11 metros, entonces, si sé que llegó hasta 11 metros, teniendo esta ecuación, puedo saber con qué velocidad inicié y lo largué. ¿Sí? Entonces, de acá, despejo, con este 11 que está acá, esta no es la prima, esta es la inicial, ¿sí? Entonces, de acá despejo, ¿cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial en I vale 14,8, por lo tanto, la velocidad final tiene que ser exactamente igual a esta, pero cambiada de signo. ¿Estamos? Entonces, ahí puedo encontrar cuánto vale el módulo de la velocidad, haciendo que esta al cuadrado más esta al cuadrado raíz cuadrada, y el ángulo es exactamente igual a este inicial, pero el tita final es igual cambiado de signo. ¿Estamos, chicos? Sí. Bien, ¿alguna duda, chicos, de esto? ¿Ninguna? Profe, una Sí, pregunta. ¿Por qué se sí. divide, cuando se divide, el 2 multiplica la gravedad? Eso no me queda claro. ¿Acá? Sí, sí, hay. En realidad, porque me vine acá. Si ustedes recuerdan, la altura máxima, ¿dónde está? La altura máxima yo la podía encontrar de esta forma, ¿sí? Y en definitiva, la altura máxima era la velocidad inicial en el eje de las y al cuadrado dividido 2g, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, Bien. Entonces, ¿qué hice? No importa cuál sea la altura máxima, ¿sí? La altura máxima es velocidad inicial al cuadrado dividido 2g. Entonces, si la altura máxima esta, ¿sí? La altura máxima es 11, a ver, si la altura máxima es 1,86, que es este pedacito que está acá, quiere decir que la velocidad inicial era esta, ¿sí? Ahora, si la altura ahora es esta, ¿cuál era su velocidad inicial? ¿Cuál era la velocidad inicial necesaria acá para que acá llegara a llegar a una altura de 11 metros? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, sabiendo cuál es la altura máxima, yo puedo ver cuál es la velocidad a la cual tuve que haberlo lanzado, ¿sí? Entonces, sabiendo a qué velocidad lo lancé, sé hasta qué altura va a llegar. O sabiendo altura, puedo saber con qué velocidad lo lancé en el eje de las Y, ¿no? ¿Estamos o no? Puedo ir para cualquiera de los dos lados. Entonces, como yo en realidad acá en el programa, en el problema tengo la altura máxima y quiero conocer cuál es la velocidad a la que lo lancé, entonces voy para atrás, ¿sí? Sabiendo la altura máxima, quiero saber con qué velocidad lo arroje. ¿Está? ¿Está claro o no? sí, sí, sí. ¿Seguro? Si no, lo volvemos a ver. Sí, sí, entendí. Buenísimo. Bien, ¿alguna duda, chicos, de esto? ¿No? Bueno. ¿Están como para empezar con movimiento circular o prefieren que lo veamos la que viene?
chicos. Sí, la clase que viene. La clase que viene, bueno, sí, porque sé que es un tema medio, por eso, movimiento circular es un tema, digamos, una vez que se entendió ya es fácil, pero hay que entenderlo, por eso por ahí es mejor que, bueno, que los deje ahora y lo veamos la clase que viene. ¿Estamos? Ok, Bueno, ok. ¿de esto alguna duda? No, profe. Bueno, perfecto, entonces. ¿Cómo? La grabación, ¿dónde la suben? En el aula virtual, como siempre. Listo. Así que bueno, ya les edito el video para sacar todas las conversaciones y después les subo el videito. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Chao, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Chao, chao, Adiós. hasta luego. Chao, profe, que Chao. tenga buen fin de